Empezamos el tema 4 de bases biológicas y en este vamos a dejar ya un poco de lado todo lo que ha supuesto los conceptos generales de localización anatómica y de las estructuras más importantes de esos sistemas generales que pueden en cierto modo estar influidos por el tema de la actividad física. Y ahora vamos a pasar en este tema a hablar de fisiología, sobre todo unas nociones básicas para ver cuestiones relacionadas con el metabolismo. Decir previamente y a modo de introducción que el organismo está constituido por aproximadamente 75 billones de células. La célula, os recuerdo, que es la unidad básica y un conjunto de ellas, unidas por tejido de sostén, es lo que va a constituir los órganos que van a realizar determinadas funciones específicas dentro de nuestro organismo. Las diferentes células van a presentar una serie de rasgos diferenciales, pero sí que es cierto que tienen un funcionamiento, la mayoría de ellas similar, con una serie de funciones, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles serían esas cuestiones que comparten, esas situaciones comunes de las células. Por un lado, para poder realizar las funciones necesitan oxígeno y nutrientes. Ese aporte de oxígeno y de nutrientes es fundamental para que se produzca esa relación o esa función que realizan ese grupo de células que forman un sistema. También hay que saber o recordar que obtienen energía por mecanismos similares. Todas necesitan la energía para poder vivir y para poder realizar la función y la van a obtener de forma similar. Que también todas ellas eliminan productos de desecho, lo lanzan al medio y de ahí luego será posteriormente retirado mediante el sistema cardiorrespiratorio. Y salvo determinadas excepciones, las células de un mismo tipo tienden a reproducirse cuando su número, por causas diversas, se va reduciendo, de tal manera que así se mantiene la homeostasis dentro de ese sistema. Todas las células del cuerpo contienen un líquido y a su vez están bañadas en un líquido que entra y sale a través de los vasos sanguíneos. Estos líquidos constituyen más o menos el 56% de nuestro cuerpo y podemos dividirlo en dos compartimentos. Por un lado, el líquido intracelular, es decir, el que está dentro de las células, y el líquido extracelular, que es el que envuelve a las células, y además en ese líquido extracelular podemos distinguir dos compartimentos. Por un lado, el compartimento vascular y por otro, el compartimento intersticial. Este a su vez está formado por el contenido líquido del espacio que dejan entre sí las células. Aquí en la imagen tenéis un gráfico donde nos podemos hacer una idea de cómo estaría distribuido esto que acabamos de ver. Aquí tenéis representada la célula. Dentro de cada una de las células existiría el líquido intracelular. Envolviéndolas a todas ellas estaría el líquido extracelular. De tal manera que además podemos distinguir dentro de este líquido extracelular dos compartimentos, dos situaciones. Una, el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, que es lo que denominamos compartimento vascular, y está formado fundamentalmente por plasma. Mientras que aquí podemos observar el líquido del compartimento intersticial o líquido intersticial, que realmente es ese líquido que está alrededor de las células para que puedan desarrollarse, para que puedan realizar la función correctamente. Para que las células del cuerpo se conserven vivas, se debe controlar la composición del líquido celular. ¿Por qué? Pues porque es donde van a estar los nutrientes, el oxígeno y los productos de desecho que se van produciendo de la propia vida de la célula. Esto se tiene que producir con exactitud, por lo cual es necesario conservar constantes las condiciones de esos líquidos.
Esto es un término que se denomina homeostasis o homeostasia, ¿vale? El cuerpo siempre va a buscar el equilibrio homeostático. Y esto también va a ser un poco la base en la que nos vamos a centrar a la hora de saber cómo el organismo se va adaptando a las situaciones que nosotros le vamos proponiendo mediante la actividad física. Aquí tenéis un gráfico donde nos explica un poco qué sería la homeostasis, ¿vale? La homeostasis tiende al equilibrio de toda una serie de factores, como puede ser el agua, los glúcidos, el manganeso como mineral, el calcio, el potasio, el hidrógeno, las proteínas, la albúmina, que sería otra proteína, las globulinas, ¿vale? Todo esto, el organismo va a tender a que haya equilibrio para que siempre nunca le falte a la célula y la célula pueda seguir realizando su función y pueda seguir viviendo. Y así, una vez que hemos localizado el tema de las células, llegamos al concepto de metabolismo energético. Muchas veces confundimos los términos nutrición y metabolismo y debemos ser capaces de distinguirlos porque no tienen una acepción exactamente igual. La nutrición es lo que ingerimos, es decir, lo que comemos mediante nuestra dieta. La nutrición propiamente dicha, pues también va a requerir un equilibrio de entre los nutrientes básicos, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que es lo que denominamos los principios inmediatos. Y además tenemos las vitaminas y los minerales. Todo esto lo va a necesitar el organismo para poder seguir realizando su función, porque esto es lo que le va a dotar de la energía suficiente para poder hacerlo. Eso sería el término nutrición. ¿Y qué es el metabolismo? Es la utilización que hace el cuerpo de esos nutrientes una vez que ya los hemos digerido, los hemos absorbido y los hemos transportado hasta la célula para que sean utilizados. Así que os recuerdo que los alimentos primeros los comemos, son digeridos, se absorben y por último se metabolizan, porque para lo que sirve la nutrición es para que el organismo pueda seguir realizando sus funciones. Hay dos aspectos del metabolismo que hay que considerar. Uno es el catabolismo o fase de fragmentación o de ruptura, y el otro es el anabolismo o la fase de construcción. Vamos a ver estos términos a continuación. La energía que tomamos de los alimentos la recogemos y la canalizamos, es decir, buscamos que nuestro cuerpo se forme un compuesto rico en energía que se llama ATP, adenosin trifosfato, ¿vale? El ATP, digamos que es la moneda energética, ¿vale? Entonces la energía que hay dentro de esa molécula es la que utilizan las células para realizar los procesos en los que van a necesitar energía. Este ATP consiste en un gran complejo de moléculas llamado adenosina y tres componentes más simples que son los grupos fosfato. De ahí las iniciales de ATP, adenosin trifosfato. Al asegurarse una molécula de fosfato, al separarse una molécula de estas de las tres que posee este ácido, este ATP, eso va a provocar una liberación de energía. Y esa liberación de energía va a permitir que la célula realice un trabajo. Por ejemplo, en el caso del músculo, esta energía lo que va a hacer es activar unos lugares específicos que ya vimos en el tema de anatomía, ¿vale? Cuando estuvimos viendo la fibra muscular, y esa liberación de energía va a producir el acortamiento de la fibra muscular con la capacidad de movimiento que ello conlleva. Todo trabajo biológico llevado a cabo por cualquier célula requiere energía, ¿vale? Que de forma inmediata, y esa energía va a provenir de la degradación del ATP, ¿vale? Aquí en esta fórmula, pues veis, partimos del ATP y para poder liberar la energía pierde uno de los enlaces fosfato, de tal manera que quedaría ADP, adenosin difosfato, el fosfato libre, lo cual nos lleva a una producción energética. A medida que se va destruyendo el ATP, pues claro, para poder seguir funcionando es necesario resintetizarlo, es decir, reponerlo. Y esto se va a conseguir mediante una reacción inversa. Es decir, buscamos
la formación de ATP. Y aquí lo que hacemos es que al ADP se le añade un enlace fosfato de tal manera que recuperamos el ATP. El ATP, como os he dicho anteriormente, se considera la moneda energética del organismo y dado que no se puede suministrar mediante la sangre o por otros tejidos, debe reciclarse continuamente dentro de las células y esto lo va a hacer mediante el metabolismo energético.